Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Espero que estén bien ahí en sus casas, bendecidos, con paz. Sabemos que estamos en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, pero estamos con Dios, no estamos solos, ¿no? Diferente sería si peleamos solo las batallas, diferente es si esta crisis la enfrentamos solo, ahí sí. Pero en este caso estamos con Dios, Dios está con nosotros, no estamos solos, no estamos peleando solo, no estamos atravesando esta crisis solo, sino que Él está con nosotros. Así que hay que estar tranquilos, hay que tener paz en nuestros corazones, fe por sobre todas las cosas, ¿no? La fe es el combustible del cristiano, la fe es lo que nos hace andar, la fe nos moviliza, es como el motor de un auto. El motor de un auto hace que el auto funcione, hace que el auto ande. En este caso, para que nosotros andemos, para que nosotros funcionemos, tenemos que tener fe, ¿no? La fe sería el motor que nos moviliza a nosotros. Por eso en este tiempo es importante que podamos tener fe. Esa es lo único que necesitamos. Fe, fe, fe. Por sobre todas las cosas hay que tener fe porque Dios respalda la fe. Dios se mueve a través de la fe. Si no hay fe, es posible que Dios no pueda estar en el asunto. Porque Él quiere de nosotros fe, quiere una fe sincera, una fe real. Así que en este tiempo tenemos que estar confiados y tener paz. Buscar esa paz, ¿no? Porque a veces es difícil, y más como todo lo que está sucediendo, ¿no? Me podrás decir, pasa que es difícil, no tengo paz porque tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, me falta dinero para esto, quizás lo que están alquilando. Pero yo quiero decirte que Dios está en control. Dios tiene el control, Dios es un Dios que respalda a sus hijos en medio de las crisis, los fortalece, le da fuerzas. Así que hay que estar tranquilos y buscar esa paz en Dios. Así que bueno, bendiciones para todos los que se están conectando, los que están ahí atrás y los que van a ver después el video. Un gran saludo. Y quería decirte que tenemos reuniones de jóvenes. Los martes y los viernes nos reunimos todos los jóvenes del ministerio. Así que si querés asistir, si querés ser parte de nuestro grupo, es un grupo lindo, somos jóvenes restaurados por Cristo. Así que si te querés sumar, si quizás querés invitar a un amigo, podés invitar a un familiar o algo para sumarse a las reuniones, podés hablarnos al privado por la página y de ahí te vamos a enviar el link para que puedas unirte a las reuniones que las hacemos por Zoom. Así que te invitamos a nuestras reuniones de jóvenes también. Así que estamos activos, tenemos que estar activos, trabajando, no tenemos que dormir, ¿no? Porque si dormimos, el enemigo aprovecha y nos come crudo. Así que tenemos que estar velando, activos, haciendo cosas para Dios, porque cuando nosotros nos mantenemos en actividad, estamos llenos de Dios. Entonces, cuando estamos quietos, cuando no hacemos nada, ahí sí estamos medio complicados. Así que te invitamos, joven, jovencita, a nuestras reuniones y que nos puedas seguir por nuestras páginas Restaurado por Cristo, en Instagram y en Facebook. Subimos ahí videos, vamos a implementar nuevas ideas, así que te quería hacer llegar esa invitación. Quizás no lo estás viendo ahora, pero lo vas a ver después, estás más que invitado. Así que bueno, yo quiero que escuchemos una adoración para ir entrando en una atmósfera espiritual, ¿no? El Espíritu Santo desciende
cuando lo adoramos. Él desciende en la adoración. Así que vamos a escuchar esta adoración. Se llama Desde mi interior. Es una linda adoración para que podamos estar conectados y que el Espíritu Santo pueda manifestarse acá en mi casa y ahí en tu hogar. Así que escuchamos un momentito esta adoración y después comenzamos con la palabra. Gracias me levanto, me basta actuar, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable es infinita. Dios eterno, desciende, Señor, ahora sobre este lugar, Señor, sobre los hogares de los que están ahí atrás escuchando, Señor. Anhelamos tu presencia, papá. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable es infinita. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abraza, Señor, te amo desde mi interior. Papá, te entregamos este día en tus manos, Señor. Te entrego este vivo en tus manos, Señor. Te pido que seas tú a través de mi vida, que me puedas ayudar a poder impartir, Señor, lo que pusiste en mi corazón. Dios eterno, tu luz por siempre brilla. Señor, que te puedas manifestar ahí en los hogares, Señor, en los corazones que están escuchando, Señor. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abraza, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brilla y tu gloria incomparable es infinita. El amor que dice es contigo. Gracias, Señor, gracias por este momento, por tu presencia, papá. Anhelamos tu presencia. Comienza a manifestarte, Señor, en los corazones de los que están escuchando, Señor, los que están en los hogares. Comienza, Señor, a manifestar. Te damos el control, Señor, y el dominio. Que puedas, Señor, tomar el control de este vivo, de esta palabra, de este mensaje, Señor.
quita todos malos pensamientos. Ahora, papá. Todos pensamientos que vienen a perturbarnos. Todo pensamiento que nos quiera desenfocar, Señor. Ahora, papá. Comienza a obrar en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te pido que me ayudes a poder impartir este mensaje, Señor. Lo que has puesto en mi corazón, sé y estoy convencido, Señor, que va a llegar a los corazones de los que están escuchando, Señor. Te pido que traigas a memoria todo lo leído, Señor, todo lo estudiado, y ayúdame a poder impartir, Señor, lo que hay en mi mente, toda la información que tengo, Señor. Ayúdame a poder impartirla. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, esta linda adoración que pusimos es una adoración muy linda que comienza a crear un ambiente. Así que bueno, muchas veces le prometemos cosas a Dios, ¿no? Es como que nuestro deseo es siempre agradarle, obviamente. Nuestros sentimientos siempre es dar lo mejor, es agradar a Dios, es hacer todo lo mejor posible, poder vivir en santidad, ¿no? Que es lo que agrada a Dios. Y muchas veces le prometemos cosas a Dios y cuando le fallamos esas promesas que nosotros le hicimos, es como que nos sentimos raros, nos sentimos frustrados, es como que nuestros sentimientos hacia Dios, una vez que le fallamos, el enemigo aprovecha esos errores de nosotros para traernos sentimientos de culpabilidad, de fracaso, ¿no? Entonces el enemigo aprovecha todas esas situaciones, esos errores, esos fracasos que tenemos todos, ¿no? Como seres humanos. Porque no nos tenemos que olvidar que somos, como siempre dice la pastora, que somos obra en construcción. Somos creyentes en construcción. Dios nos moldea siempre. Vamos a estar en proceso toda una vida. Como dice Proverbios 4:18, dice que el camino del justo, ¿no? Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Hasta que el Señor vuelva a buscar a su pueblo, hasta ese día vamos a ser procesados. Así que imagínense toda una vida pasando, atravesando ese proceso. Así que yo quiero que en este momento, ¿no? Si le fallaste a Dios, quizás hiciste una promesa y no la cumpliste, y sentís que Dios está enojado, o sentís que Dios te mira con ojos como que te reprocha, ¿no? Como que sentimos eso. Y yo creo que Dios en esta noche te hace una sola pregunta, y es el título que le puse a este mensaje. Dios te hace una pregunta ahora. ¿Me amas? ¿No? Simplemente esa pregunta te está haciendo Dios. ¿Amas a Dios? Dios te pregunta, ¿me amas? ¿No? Déjame seguir avanzando y vas a entender por qué Dios te hace esta pregunta. Y el título de este mensaje es ese.
me amas, ¿no? Y había un discípulo que estaba con Jesús, ¿no? Que se llamaba Pedro, Simón Pedro, era un pescador, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿no? Que lo hacía pescador de hombre. Y encima le cambió el nombre, se llamaba Simón y Jesús le puso Pedro. Pedro significa donde va a construir la iglesia, ¿no? Eso le enseñaba, le había enseñado Dios cuando Jesús, cuando le puso ese nombre. Le dijo que sobre, sobre Pedro, digamos, se va a construir la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán, ¿no? Así que Dios lo había llamado a este discípulo, llamado Pedro. Y Pedro era un discípulo muy, muy particular. Era valiente, era corajudo. Él siempre tenía esa actitud, ¿no? de ir adelante y no le importaba las consecuencias. Entonces, él también tenía un carácter especial. Un carácter así como todos. como yo, como vos que estás ahí mirando, que creo que cada uno tiene su carácter, ¿no? Y algunos temperamentos fuertes. Yo, por ejemplo, Dios me está moldeando, ¿no? Yo soy un Pedro más. Tengo que reconocer que soy muy, muy temperamental, ¿no? Entonces, Pedro tenía esas características y él era muy hiperactivo, era muy carnal, él le costaba discernir las cosas espirituales, las cosas del espíritu. Entonces él era muy así, muy rápido, accionaba rápido y no tenía ese discernimiento del espíritu, ¿no? Porque dice la palabra dice que nuestras luchas no es contra carne, sino que es contra potestades, ¿no? Es contra los espíritus. Muchas veces el enemigo usa a personas para poder sacarnos del lugar, para poder sacarnos de las casillas. Entonces, tenemos que entender, ¿no? Cómo es lo espiritual. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para poder discernir, ¿no? Las cosas del espíritu. Quizás en el trabajo o en cualquier lugar hay personas, ¿no? que ¿cómo se dice? Que son muy... no me sale la palabra, pero que son de un carácter especial, que contestan mal, que te hablan de mala manera, ¿no? En todo lado hay esa clase de persona. Pero entender de que no es la persona, sino que son los espíritus que hay en la persona. Por eso tenemos que tener ese discernimiento espiritual y discernir ahí enseguida, porque muchas veces nos sacan del lugar, ¿no? Es como que accedemos a ese trato, ¿no? Nos ponemos en la misma altura y terminamos peleando, terminamos discutiendo y bueno, y otras cosas más. Pero lo importante de entender, ¿no? Cómo es lo espiritual. Entonces, Pedro era así. Pedro era muy hiperactivo, como les dije recién. Y dice que la palabra dice que se encontraba, estaban Jesús y sus discípulos en la última cena, ¿no? La última cena del Señor, ¿no? Porque se acercaba la hora. Entonces, una vez que finalizaron la cena, dice la palabra que Jesús se va al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar muy especial, un lugar para orar, un lugar tranquilo. Entonces Jesús
dice la palabra que se había dirigido hasta allí. Entonces, después se reúne con los discípulos nuevamente y se van hasta un jardín, hasta un huerto que se llamaba el huerto de Getsemaní. Se dirigían hasta ahí. Entonces dice la palabra que los discípulos, Jesús estaba con los discípulos, y mientras iban caminando, Jesús le advierte a los discípulos lo que iba a pasar. Y Él les dice, Jesús le dice a sus discípulos, esta noche ustedes huirán, no importa lo que pase, recuerden que me reuniré con ustedes en Galilea. Jesús les dijo a sus discípulos que lo iban a arrestar y que se lo iban a llevar. Y le dijo que no se asusten, que era una profecía que se tenía que cumplir, ¿no? Entonces Él les dijo, no se asusten, porque van a venir y me van a arrestar. Entonces ustedes tienen que huir, dispérsense. Esto está yo estoy parafraseando, está en Mateo capítulo 26, del 30 al 35. Lo que te estoy relatando está en Mateo 26, capítulo 30, versículo 30 al 35, perdón. Entonces Jesús le advierte, ¿no?, a sus discípulos, y ahí estaba Pedro con su con su hiperactividad, ¿no?, con su carnal. Él no podía dominar, le costaba dominar su carne, porque nosotros somos carne, entonces la carne siempre le cuesta entender las cosas del Espíritu. Por eso hay que estar conectados con Dios para poder entender las cosas espirituales. Entonces Pedro le dijo, después de que Jesús lo advirtiera de que se iban a acercar los soldados y lo iban a arrestar, que ellos se tenían que dispersar, que no se asusten. Entonces Pedro le dice, no, quizás los otros te abandonarán, pero yo no lo haré. Pedro no entendió que Jesús estaba cumpliendo lo que decía la palabra, no estaba cumpliendo con una profecía. Entonces Pedro no captó como lo que Jesús estaba haciendo. Entonces él le dice, no, si ellos se van, yo no me voy a ir, le dice Pedro. Entonces Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le responde nuevamente, ¿no? Seguía sin entender lo que Dios le había dicho. Entonces Pedro le dice, no, prefiero morir antes de negarte. Y entonces los discípulos que estaban con Pedro dijeron lo mismo, ¿no? Nunca huiremos. Entonces, cuando llegan a arrestarlo a Jesús, llegan los soldados, dice la palabra que 10 discípulos de los 12, porque eran 9 discípulos, dice que se fueron, entendieron lo que Jesús le había dicho, captaron lo que Jesús les dijo, ¿no? Cuando me vengan a arrestar, no se asusten, tienen que huir. Entonces la mayoría de los discípulos entendieron. Los que se quedaron fueron 2 discípulos, y uno de ellos era Pedro. Entonces cuando se lo están llevando a Jesús, Pedro lo sigue atrás, lo sigue con la gente, ¿no? Porque había una multitud. Pedro lo sigue a Jesús, ¿no? Entonces dice la palabra que entraron en la casa del sumo sacerdote Caifás, y querían acusarlo a Jesús, querían acusarlo para condenarlo. Entonces Pedro se encontraba ahí donde estaba toda la gente. Él estaba siendo parte, ¿no?, de cómo lo querían condenar a Jesús.
Entonces se le acerca una sirvienta de los sacerdotes y delante de la gente le dice, yo te conozco, tú andabas con Jesús, le dice a Pedro. Y Pedro respondió, le dice, no es cierto, no sé de qué hablas. Y Pedro se fue a la puerta. Entonces otra sirvienta lo vio y le dijo a los demás, ¿no? A la gente que estaba ahí, le dijo, este hombre andaba con Jesús. Entonces Pedro contestó nuevamente y le dijo, ni siquiera sé quién es Jesús. Entonces después se acerca un hombre y le dice, tú eres uno de ellos, se te nota, hablas como los galileos, igual que Jesús. Entonces Pedro, por tercera vez, le dice, no lo conozco, y lo juró. Entonces, en ese momento, el gallo cantó. Pedro vio que Jesús lo estaba mirando y recordó las palabras que Jesús le había dicho. Así que salió y lloró mucho, lloró amargamente, ¿no? Porque Jesús le había advertido, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿no? Y se cumplió lo que le había dicho Jesús, porque Dios sabe todo de nosotros, sabe lo que nos pasó, lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar. Él sabe todo. Él no es un Dios que está ahora, ¿no? En vivo y que él sabe nuestra historia, él sabe que le vamos a fallar, él sabe que nos vamos a equivocar. Por eso tenemos que entender que quizás le prometiste cosas a Dios y no cumpliste con esa promesa y sentís que no sos merecedora o merecedor de estar en la presencia de Dios. Quizás ese error te costó la presencia, quizás ese error te costó la intimidad que vos tenías con Dios. Entonces, por esos sentimientos de culpa que el enemigo nos pone en la mente, él usa estas situaciones, estos errores que tenemos, que cometemos, él usa para traernos esos pensamientos de culpa, de fracaso. Entonces, entender de que somos hijos de Dios, que somos hijos en procesos, que no somos perfectos y que la santidad es un trayecto. No es que yo voy a la iglesia y soy santo. No. Es un trayecto, no es un destino. Es un trayecto que vamos a atravesar. Es un camino. Y como les dije, Proverbios 4:18 dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, y dice, hasta que el día es perfecto. Entonces, entender que somos hijos en procesos. Y vamos a vivir toda una vida en proceso hasta que el Señor venga. Así que vamos a tener errores, vamos a fallarle a Dios. Muchas veces sin intención, porque somos seres humanos, somos carne. Entonces la carne siempre va a tirar a lo malo, va a tirar a los deseos que atraen cosas malas. Entonces entender que si nos equivocamos, que si le fallamos, Dios no nos condena, Dios no nos reprocha nada. Para que entiendas esto, déjame que avance un poquito más y lo vas a entender. Entonces Pedro dice, ¿no? Esto está, lo que yo te leí está en Mateo 26, versículos 69 al 75. Entonces dice que Pedro, dice que lloró y estaba muy amargado. Pedro tenía esos sentimientos de que le había fallado Dios, porque le dijo que él no lo iba a negar, y lo negó 3 veces. Encima lo juró, ¿no? Blasfemó.
Y él se sentía mal, se sentía, no, ¿qué hice? Le fallé a Dios, yo le dije que no le iba a fallar y le fallé. Entonces Pedro estaba muy triste, se sentía en un estado de fracaso, de frustración, y tenía muchos sentimientos de culpa. Y dice que muchas veces cuando le fallamos a Dios, nuestros deseos o nuestros pensamientos siempre nos van a llevar a nuestro pasado. Siempre cuando le fallamos queremos volver a nuestro pasado. Siempre volvemos al pasado. Yo, por ejemplo, te puedo contar mi testimonio. Yo tenía problemas con el alcohol. A mí me costaba dejar el alcohol. Iba a la iglesia y seguía tomando. Y yo le decía a Dios, no voy a tomar más, te prometo que no voy a tomar más, voy a hacer las cosas bien. Y volvía y caía de nuevo y tomaba de nuevo. Entonces, en ese proceso vamos a caer muchas veces, ¿no? En nuestras debilidades. Quizás tu debilidad es el mal carácter, quizás tu debilidad, no sé, son las drogas, el alcohol, la pornografía, no sé, la debilidad que tengas. Pero entender que dejar o superar esa debilidad te va a costar un proceso. Y ese proceso a muchos le dura, no a todos le dura al mismo tiempo el proceso. Por eso entender que cada uno tiene su tiempo, su proceso, pero entender de que si caemos hay que volver a levantarse, no hay que rendirse. Yo, en mi caso, muchas veces pensé en rendirme, porque yo le decía a Dios, no voy a tomar más, y seguía tomando, y hasta que tomaba y me embriagaba bastante. Entonces el enemigo aprovecha eso para llenarnos de culpa, para decirnos que no somos capaces, que no lo vamos a lograr. Nos pone esos pensamientos de que no lo vas a lograr. ¿Para qué? ¿Para qué vas a seguir? Si mirá, volvés a caer de nuevo. ¿Para qué? Si no servís para nada. Ni siquiera para vencer una debilidad. Eso es el enemigo, ¿no? Hablándonos en nuestra mente. Así que si tenés esos pensamientos, tenés esas ideas de querer volver al pasado porque no podés superar una debilidad, yo quiero decirte de parte de Dios que no te rindas, que sigas avanzando, que quizás te cuesta, yo sé que te cuesta, porque a mí me costó dejar el alcohol, me costó un tiempo, y caía y volvía de nuevo a lo mismo, y una vez entré en una crisis y estuve a punto de volver a lo mismo, de decir, ¿para qué? Si lo intento y nunca lo logro. Y muchas veces se me pasó de querer volver a lo mismo. Por eso el fracaso, los sentimientos de culpa siempre nos hace retroceder, nos hace volver a lo mismo. Pero Dios me ayudó, me aferré a Dios y Él pudo hacerme libre. Y hoy en día, ya hace 6 meses, 7 meses que ya no tomo, me hizo libre, realmente me hizo libre del alcohol. Y hoy estoy acá inspirándote a vos, diciéndote de que te va a costar dejar esa debilidad, te va a costar afrontar esas debilidades. Pero si no bajas los brazos, si seguís intentando, lo vas a lograr, lo vas a vencer. Así que dice que Pedro dice que vuelve a su vieja vida, a la vida del pescador. Y esto está en el libro de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 3.
capítulo 21, versículo 3. Y Pedro dice, voy a pescar. Le dice, porque estaban todos los discípulos en el mar. Y Pedro volvió a esa misma vida, ¿no? Volvió a la pesca. Volvió a ser un pescador. Y Jesús lo había rescatado de esa vida y le dijo que lo iba a hacer un pescador de hombres. Pero él frustrado, él con sentimientos de frustración, retrocede y vuelve a la misma vida. Entonces Jesús se le aparece en ese instante, porque ellos estaban pescando y no pescaron nada. No pescaron nada. Entonces, volver a la vieja vida, volver a lo que hacíamos antes, no nos llevará a ningún lugar. Es más, nos genera más frustración, porque volver a las debilidades, dejar todo para dejarnos guiar por nuestras debilidades, genera más frustración. Entonces Pedro no había pescado nada y llega Jesús, se le aparece Jesús en el mar de Galilea, como lo había dicho. Y Jesús le dice, echa la red de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Entonces Pedro no podía creer que después de haberle fallado, después de haber negado a Jesús 3 veces, se le aparezca y encima haga nuevamente el mismo milagro que había hecho con él, ¿no? Lo sobreabundó de peces. Entonces le costaba entender Pedro. Y dice que después Jesús cenaron, ¿no? Comieron y Jesús lo confronta a Pedro y le hace esta pregunta. Después Jesús le dice a Pedro, le dice, Pedro Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, si sabes que te quiero. Pero Jesús le preguntaba con una voz, con amor, ¿no? No le preguntaba con una actitud de resentimiento o de rechazo. Él le preguntaba con amor, Pedro, ¿me amas más que a estos? Entonces Pedro le dijo, sí, Señor, si tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y Jesús nuevamente le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente. Encima lo llama por el nombre que él tenía antes, Simón. Encima de eso. Y le pregunta por segunda vez, ¿me amas? Entonces Simón Pedro le dice, sí, Señor, si tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Y nuevamente, por tercera vez, le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció porque entendió de que Jesús le traía memoria, ¿no? La negación que él había hecho de 3 veces. Entonces él le dijo, Simón Pedro le dijo, Señor, así como rendido, ¿no? Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¡Wow! Me encanta esta parte, ¿no? Porque Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Pero le preguntaba para que él ya se olvide y para que enfrente de todos entienda de que Jesús no estaba enojado porque lo había negado 3 veces. Y Jesús sabía que lo iba a negar. Y es más, se lo había advertido. Entonces Jesús le pregunta, ¿me amas? Él no le estaba señalando, ¿viste que yo te dije que me ibas a negar? ¿Viste que yo te dije que me ibas a fallar?
Él no le estaba señalando a Pedro. Él estaba preguntando, Pedro, ¿me amas? ¿No? Entonces, entender y que te hagas esta pregunta, ¿no? Perdón, Dios te está haciendo esta pregunta, ¿me amas? No importa los errores que cometiste, no importa las fallas que tuviste hacia Dios. Él te está preguntando esto, ¿me amas? No te está señalando y te está mirando con ojos de resentimiento. Él te está diciendo, ¿me amas? ¿Pero por qué hace esa pregunta? Porque Jesús necesita, Él quiere nuestro corazón primero. Él quiere que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Si nosotros lo amamos, si nosotros le entregamos todo a Él, lo ponemos por sobre todas las cosas, a Dios, si nos entregamos por completo, lo demás va a llegar solo. Esas debilidades las vas a poder vencer, porque Dios te va a ayudar. Dios no desampara a sus hijos. Entonces, entender que primeramente Dios quiere que lo amemos y después Él se va a encargar. Pero quizás estás con sentimientos de culpa, sentimientos de fracaso, de frustración, pero hoy Dios te está preguntando, ¿me amas? Porque Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere renovar la relación con su iglesia. Él no está enojado, Él es un papá. Así que te animo, te aliento en este vivo, si estás ahí y a los que van a escuchar, de que Dios no está enojado y que Él quiere saber si lo amamos. Si Él ve que nosotros lo amamos, Él se encarga de todo, se encargará de todo, no nos va a faltar nada. Pero lo tenemos que amar y ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Y Pedro le dijo, sí, Señor, si tú sabes que te amo, ¿no? Entonces, poder entender que Dios es gracia. Y la gracia es un regalo. La gracia, no tenemos que hacer esfuerzo para recibir el amor de Dios. Él nos ama por gracia. Así que quiero hacer una oración, que podamos escuchar nuevamente la adoración, 1 minuto, 2 minutos y ya cerramos. Pero quiero orar por tu vida, quiero orar por vos, jovencita. Dios está hablando y Dios hoy habló a su pueblo. Y sé que esta palabra ha llegado a tu corazón y sé que va a llegar a muchos corazones después. Pero quiero hacer una oración por tu vida. El Señor me está marcando una persona, el Espíritu Santo. Me marca un joven y me dice que ese joven que está ahí mirando del otro lado se siente solo. El Espíritu Santo me está hablando y me dice que no estás solo. Joven, a vos te está hablando. El Señor te dice, no estás solo, hijo. No te sientas solo porque no estás solo. Yo estoy contigo. No importa tus errores, te dice el Señor. No importa lo que hiciste. Simplemente quiero que me respondas esta pregunta. ¿Me amas? El Señor te está preguntando, joven, ¿me amas? Quiero ver en adoración. Gracias, papá, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te ruego, papá, que esta palabra haya llegado a los corazones, Señor. Y estoy convencido que así fue, Señor. Porque lo que es del Espíritu permanece, lo que es del Espíritu comienza a transformar, Señor. Que a través de esta palabra se van a comenzar a transformar vidas, Señor. Y yo lo creo, Señor. Te vas a hacer
Gracias, papá. Quiero orar por esos jóvenes, Señor, que están perdidos, por esos jóvenes, Señor, que sienten culpa, por esos jóvenes, papá, que se alejaron de ti a causa de un pecado, a causa de un error, Señor. Yo quiero que esta oración llegue a esos corazones, Señor, que sienten culpa, que sienten sentimientos de fracaso, de frustración, Señor, y que tu palabra comience a penetrar los corazones, Señor. Oro por esos jóvenes que están perdidos en el alcohol, Señor, que están perdidos en las drogas, en el nombre de Jesús, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, por los que están mirando ahora este vivo, Señor, los que van a mirar, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios que transforma, un Dios que renueva, un Dios que de la nada lo hace todo, Señor. Gracias, papá. Quiero que hagas esta oración. Quizás es la primera vez que estás mirando este vivo y quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Te pido que hagas esta oración. Señor Jesús, te pido perdón. Señor Jesús, reconozco mis errores. Reconozco que te he fallado. Reconozco que soy un pecador. Te pido que entres en mi corazón. Te reconozco como el único Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Dios te bendiga. El Señor es fiel. Dios es poderoso. Él sabe todo lo que estamos atravesando. Él tiene el control. No te rindas, no bajes los brazos. Siempre para adelante. No pasa porque nunca vamos a caer. Lo importante es nunca rendirnos. Dios te bendiga.